Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial. Espero que disfruten mucho de nuestro contenido porque ponemos todo el corazón en cada vídeo. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha desatado un mar de especulaciones y susurros entre los fans, la supuesta cercanía entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿fue una simple casualidad que se convirtieran en vecinos, o hay algo más profundo, algo que podríamos llamar destino, detrás de estos encuentros aparentemente fortuitos? Vamos a desgranar todos los detalles, analizar las pistas y tratar de descifrar el enigma de esta conexión. Antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda enormemente a seguir creando este contenido que tanto nos apasiona. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí vamos a lo que vinimos. La noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más queridas y reconocidas de la televisión turca, se habían convertido en vecinos ha sido, sin duda, uno de los temas de conversación más candentes de los últimos tiempos. Ambos actores, que ya compartieron pantalla y una química arrolladora en la exitosa serie Sen Kalkam, han mantenido una relación amistosa y de respeto mutuo después de que la serie terminara. Sin embargo, la coincidencia de que ambos residieran en el mismo exclusivo edificio en Estambul desató una ola de especulaciones. ¿Fue planeado? ¿Se buscaron? ¿O simplemente el destino, con su peculiar sentido del humor, decidió juntarlos de nuevo en un entorno tan cercano? Recordemos que Sen Kalkam fue un fenómeno global. Kerem interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y pragmático, mientras que Hande dio vida a Eda YLDZ, una aspirante a paisajista soñadora y llena de vida. La historia de su amor, lleno de idas y venidas, malentendidos y una atracción innegable, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Kerem y Hande era tan palpable, tan natural, que muchos fans esperaban y deseaban que su relación trascendiera la pantalla. Si bien ambos siempre han sido muy profesionales y han mantenido su vida personal en un plano discreto, esta nueva cercanía física ha reavivado las esperanzas y las preguntas de sus seguidores. Los detalles sobre su mudanza al mismo complejo residencial surgieron hace algún tiempo, y desde entonces, los rumores no han hecho más que intensificarse. Se habla de que ambos decidieron invertir en propiedades en la misma zona, buscando quizás un nuevo comienzo, un lugar tranquilo y seguro para vivir en medio de sus apretadas agendas. La zona en cuestión es conocida por ser un enclave de lujo, hogar de muchas celebridades y figuras públicas, lo que podría explicar la elección de ambos actores. Sin embargo, la particularidad reside en que no solo comparten barrio, sino que son vecinos directos compartiendo el mismo edificio. Los medios turcos y los fans no tardaron en reaccionar. Se han publicado innumerables artículos, memes y discusiones en redes sociales sobre esta coincidencia. Algunos lo ven como una señal clara, un guiño del destino para que Kerem y Hande, quienes ya demostraron tener una conexión especial, puedan explorar una relación más allá de la amistad en la vida real. Otros, más escépticos, lo atribuyen a la pura casualidad, a una decisión inmobiliaria independiente que por azares de la vida, los ha puesto uno al lado del otro. Analicemos las posibles razones. Si hablamos de casualidad, bueno, en una ciudad tan grande como Estambul, y con tantas celebridades viviendo en zonas exclusivas, no sería la primera vez que dos personas conocidas terminan compartiendo edificio. La oferta inmobiliaria puede ser amplia, y quizás ambos encontraron las propiedades perfectas en el mismo lugar, sin tener conocimiento previo de la mudanza del otro. Podría ser simplemente una cuestión de oportunidades de inversión, de preferencias por ciertas comodidades o vistas, o de buscar un entorno que ofrezca privacidad. Es perfectamente plausible que de forma independiente ambos tomaran la decisión de comprar o alquilar en ese mismo lugar. Pero, ¿y si no es solo casualidad? Aquí es donde entra el debate sobre el destino. El destino, esa fuerza misteriosa que parece guiar nuestros caminos, a menudo nos sorprende con coincidencias que parecen demasiado significativas para ser meros accidentes. La historia de Kerem y Hande en la pantalla fue tan convincente, su conexión tan fuerte, que la idea de que el destino pueda estar jugando un papel en sus vidas fuera de cámaras resulta fascinante para muchos. Quizás, y esto es ese
Holo especulación, la fuerte energía que compartieron durante la filmación dejó una huella, y el universo, por así decirlo, está creando oportunidades para que exploren esa conexión en la vida real. Pensemos en esto, ambos son jóvenes, exitosos, talentosos y presumiblemente solteros o en etapas de sus vidas en las que podrían estar abiertos a nuevas experiencias. Que se encuentren tan cerca geográficamente podría ser interpretado como una invitación a pasar más tiempo juntos, a fortalecer su amistad, o quién sabe qué más. Los fans que vivieron y amaron su relación en Senkalkam anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en proyectos futuros o quizás en la vida real. Esta cercanía les brinda esa posibilidad de manera mucho más orgánica y natural. Además, consideremos la logística. Al ser vecinos se facilita enormemente la organización de encuentros, de compartir tiempo libre, de apoyarse mutuamente en sus carreras. Es más sencillo invitarse a cenar, tener una conversación casual en el pasillo, o simplemente cruzarse y charlar. Esto crea un entorno propicio para que cualquier tipo de relación, ya sea amistad o algo más, pueda florecer. Si alguna vez hubo chispas en el pasado, o si simplemente se tienen un gran cariño y respeto, esta cercanía podría ser el catalizador para algo más. Por otro lado, es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Kerem y Hande tienen derecho a su privacidad. Su vida personal es suya y no siempre es fácil navegar por la constante atención mediática y las especulaciones. A veces las coincidencias son solo eso, coincidencias. Y es posible que ambos estén simplemente disfrutando de la comodidad y la conveniencia de vivir en el mismo lugar, sin más pretensiones. Han sido muy discretos en el pasado sobre sus relaciones, y es probable que sigan manteniendo un enfoque similar. Sin embargo, la narrativa de la casualidad versus el destino es siempre más emocionante, ¿verdad? Es lo que alimenta las historias, lo que nos hace soñar y especular. La vida a veces nos presenta giros inesperados que nos hacen pensar en fuerzas mayores. Y en el caso de Kerem y Hande con su historia compartida y su indiscutible carisma, la idea de que el destino los haya puesto en el mismo edificio es una fantasía muy atractiva para sus seguidores. ¿Qué sabemos de sus vidas personales recientemente? Ambos han estado enfocados en sus carreras, participando en nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su talento. Kerem ha estado involucrado en producciones internacionales, mientras que Hande ha continuado su trayectoria en series de televisión y ha tenido apariciones en eventos de moda y galas. Sus vidas privadas, como mencioné, suelen ser un misterio, y eso solo aumenta el interés y la curiosidad cuando surgen este tipo de noticias. Los fans han estado muy activos en las redes sociales, compartiendo vídeos de ellos juntos, recordando momentos de Senkalkam y especulando sobre los detalles de su nueva cercanía. Se habla de que quizás se ayudan mutuamente con sus horarios, que comparten consejos sobre proyectos, o incluso que salen a comer juntos ocasionalmente. Si bien no hay confirmación oficial de nada de esto, la imaginación de los seguidores es un motor muy poderoso. La pregunta clave sigue siendo, ¿casualidad o destino? Si le preguntamos a un optimista, a un romántico empedernido, seguramente dirá que es destino. Dirá que el universo, sabiendo la química y el afecto que existe entre ellos, ha orquestado este encuentro para darles una nueva oportunidad. Si le preguntamos a un escéptico, a alguien más pragmático, probablemente dirá que es casualidad. Dirá que son dos actores exitosos que eligen vivir en zonas de moda, y que la coincidencia de compartir edificio es solo eso, una coincidencia estadística. Personalmente creo que la verdad puede estar en algún punto intermedio, o quizás, simplemente, no tenemos toda la información. Lo que es innegable es que esta noticia ha generado una gran expectación y ha reavivado la pasión de los fans por Kerem y Hande. Ver a dos personas que tuvieron una conexión tan especial en pantalla, que se respetan y se aprecian en la vida real, vivir tan cerca, inevitablemente despierta la imaginación. Podríamos pensar en el efecto mariposa de la vida real. Una pequeña decisión de uno, una oportunidad inmobiliaria, un factor, que al final termina conectando dos vidas de una manera tan íntima. Tal vez uno de ellos estaba buscando activamente una propiedad en esa zona y se enteró de que el otro también estaba interesado, o ya vivía allí, y eso influyó en su decisión. O quizás simplemente ambos encontraron la casa perfecta sin saber que el otro estaría allí, y la sorpresa fue mutua. En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar es que esta cercanía geográfica les ofrece una oportunidad única para fortalecer su amistad, y, quién sabe, quizás para que nazca algo más. La vida está llena de sorpresas y a veces, las coincidencias más inesperadas son
Las que marcan el comienzo de capítulos emocionantes. Para concluir, hemos explorado la intrigante noticia de que Kerem Bürsin y Ander Zel se han convertido en vecinos. Hemos analizado las dos caras de la moneda, la posibilidad de una simple casualidad, dictada por decisiones inmobiliarias independientes y la realidad de vivir en una gran ciudad, frente a la idea más romántica y especulativa del destino, que los ha reunido de nuevo en un entorno tan cercano después de su exitosa colaboración en Senkalkam. Hemos considerado los factores logísticos, la naturaleza de sus vidas públicas y el deseo de los fans de verlos juntos. Si bien no podemos afirmar con certeza si fue casualidad o destino, lo que sí es claro es que esta situación ha capturado la atención de muchos y ha generado un sinfín de conversaciones y esperanzas. La verdad, como suele suceder en estos casos, puede ser compleja, pero la posibilidad de que algo especial surja de esta cercanía es, sin duda, un pensamiento emocionante para todos los que disfrutaron de su química. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar nuestras reflexiones. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Nos encantaría saber su opinión. ¿Creen que fue una simple casualidad o ven en esto una señal del destino? Déjenos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Nos encanta leer lo que tienen que decir y su participación es fundamental para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.